Buenas tardes, nosotros somos la Esfera de Ciencia. Este grupo lo conforman Alan Benavides, Iván Monroy, Alejandro Noa, Tomás Pavón y Jonathan Nieto. El tema que nos tocó fue la segunda mitad del siglo XX en Asia y en África. Así que vamos a empezar con la exposición. La descolonización africana. En Argelia, colonia francesa desde 1830 ubicada en el norte de África, un sector nacionalista liderado por Ahmed Ben Bella creó el Frente de Liberación Nacional con las siglas de FLN, el cual defendió la insurrección armada para alcanzar la independencia. En 1948, Ferhat Abbas, máximo dirigente del movimiento anticolonialista, defendió a través del Manifiesto del Pueblo Argelio y la fundación de la Unión Popular Argelia principios como la igualdad ante la ley, la autonomía regional, el acceso de los musulmanes a la nacionalidad francesa y la independencia a este territorio. La descolonización del sur y sudeste asiático. El rechazo por parte de los británicos a las peticiones de los nacionalistas y musulmanes indios, referidas al reconocimiento de sus derechos y a la participación en Roma en las decisiones políticas, creó condiciones que culminaron con la independencia de la India. En la península de Indochina, Francia, después de una larga confrontación, reconoció la independencia de Laos y Camboya en julio de 1954 y división de Vietnam en dos estados: Vietnam del Norte, proclive al occidente, y Vietnam del Sur, con régimen comunista. Otras experiencias descolonizadoras. En el Oriente Medio, el nacionalismo árabe alimentó procesos para la construcción de nuevos estados, como Irak en 1945, Jordania, Transjordania, Líbano y Siria en 1946, a partir de la retirada de las tropas francesas y británicas. Kuwait en 1961, Yemen del Norte en 1962, Yemen del Sur en 1967 y los Emiratos Árabes Unidos en 1971. 71. Todo comienza con una roca muy importante que está ubicada en el monte en el Medio Oriente llamada Sión. En los textos antiguos se decía que esta roca hacía referencia a la ciudad de Jerusalén, que significaba ciudad de paz. Según textos antiguos, el primer propietario del monte Sión fue el rey Melquisedec, hasta que en el siglo XIII a.C. este territorio ya no pertenecería a este antiguo reino porque estaba en posesión de los jebuseos, quienes cambiaron el nombre del monte por Jebús. Ya existían pueblos alrededor de Jebús, tales como Canaán, Jericó, Fenicia y Egipto, y hace mucho habían llegado los descendientes de Israel y tras vivir mucho tiempo en Egipto se convirtieron en esclavos. En el siglo XIII a.C., los israelitas abandonarían Egipto y se vuelven nómadas donde Dios había prometido la tierra prometida a Abraham y Moisés los hace ir por el desierto de Shur durante mucho tiempo buscando dicha tierra, que supuestamente era el monte de Sión. Luego los hijos de Israel conquistan Fenicia, destruyen Jericó y derrotan a los jebuseos, alzándose como los dueños de estas tierras. En el siglo X a.C. se expande todo el pueblo israelita y se hace Jerusalén encima de Sión, también conocido como el Templo de Salomón. Luego llegaron los de Babilonia y destruirían el templo. Luego los del Imperio Persa los derrotarían, permitiendo que los judíos volvieran a su templo y lo reconstruyeran. Luego el Imperio griego le ganó al persa y los griegos perdieron contra los romanos. En el año 70 destruyen por completo el templo de Salomón, ya que los hijos de Israel querían independizarse. Lo único que quedó fue un muro exterior que ahora se llama el Muro de los Lamentos. Unos años después, el emperador Adriano reunificó las tierras de Israel y les puso Palestina, y prohibió la entrada a los judíos. Luego, el imperio romano cayó y todos querían ser dueños de esas tierras. Según se dice, Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Fue entonces cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo por fe.
pero un ángel lo detuvo, pues el Antiguo Testamento decía que el hijo escogido para morir era Isaac, y es aquí donde se genera la polémica. El Islam decía que el elegido fue Ismael. La descendencia de Ismael son los árabes y la descendencia de Isaac son los judíos, e iban a ser sacrificados en el monte de Sion. Por la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos y árabes iban hacia Palestina, y cuando acabó la guerra lo dejaron en manos de la ONU. En 1946, la ONU declara la existencia de dos estados, Palestina e Israel. Israel acepta, pero Palestina no. Luego Israel hace una independencia y Palestina, Irak, Arabia Saudita, Irán y países vecinos intentan tomar Israel durante una guerra que se prolonga 15 meses. Al final gana Israel y se quedó con todo el territorio en disputa. Poco tiempo después devolvió las tierras, pero se quedó con una gran parte de ellas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Vietnam era una colonia de Francia. Entonces surgió un grupo llamado Viet Minh, que era comunista, que reclamaba dicha independencia. Los franceses, a pesar de que Estados Unidos los apoyara económicamente hablando, perdieron la guerra. Gracias a dicha victoria, Vietnam, Laos y Camboya se convirtieron en países independientes, pero en Vietnam el país estaba dividido. Vietnam del Norte eran comunistas y Vietnam del Sur eran capitalistas. La frontera quedó marcada por el paralelo 17. Luego iban a hacer un acuerdo para volverse a unir como país, y acá intervino Estados Unidos haciendo un golpe de Estado a Vietnam del Sur con el fin de evitar dicho acuerdo. Luego Vietnam del Norte apoya a Vietcong, que es el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, una organización política que tenía sus propias tropas y guerrilleros. Una parte de ellos eran soldados que habían luchado contra Francia y la otra parte eran personas que no estaban satisfechas con el sistema capitalista, ya que este sistema generaba mucha corrupción. La ruta Ho Chi Minh eran túneles que usaban los vietnamitas del norte para enviarle suministros al Vietcong. En 1964, Vietnam del Norte ataca al sur con soldados bien entrenados. Ya faltaba poco para terminar la guerra, pero Estados Unidos interviene con la excusa de un ataque no confirmado a un barco de Estados Unidos para entrar a la guerra. Lo que pasaba es que estábamos en medio de la Guerra Fría y los comunistas de la Unión Soviética y China no podían salirse con la suya. Entonces ingresó a la guerra. Vietcong lo apoyó la Unión Soviética y China con armamento. Luego llega a la presidencia de Estados Unidos Richard Nixon, que tenía como propuestas retirar las tropas y seguir financiando a Vietnam del Sur y hacer un acuerdo de paz contra Vietnam del Norte. Pero ambas partes de la guerra estaban muy dañadas, porque para Vietnam del Norte las pérdidas de hombres por la ofensiva de Pascua, que eran lo que los aviones bombardeaban los túneles de la ruta Ho Chi Minh, no se podían seguir pasando suministros. Y en 1971 invadieron Camboya y perdían aún más suministros. Y para Estados Unidos, la impopularidad de la guerra y las muchas bajas era un gran problema. Y esto hizo que hicieran un acuerdo de paz en París, que significaría que se retirarían las tropas de Estados Unidos. Luego, en 1975, los norvietnamitas aplastaron a los del sur y ganan los comunistas. El apartheid se creó en 1948 por el Partido Nacional. Fue un sistema político y social desarrollado en la República Sudafricana y otros estados sudafricanos, en el cual el Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Entre 1990 y 1991 fue desmantelado de modo organizado el sistema legal sobre el que se basaba el apartheid, anulando paulatinamente las leyes que habían dispuesto la segregación racial desde 1948. Las consecuencias fueron las crisis europeas a lo largo del siglo XX, los problemas experimentados por las potencias coloniales europeas, tales como su intervención en los dos conflictos armados mundiales.
teniendo una decadencia política y económica y la pérdida del liderazgo ejercido hasta 1945, fortalecieron los movimientos nacionalistas y anticolonialistas. Hitos históricos como la Guerra Ruso-Japonesa en 1905, la Revolución de Octubre en 1917 y la Revolución Nacionalista China de 1924. Carta del Atlántico, suscrito el 14 de agosto de 1941 entre los líderes aliados Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, invitó a los pueblos libres a luchar por la igualdad, la libertad y la democracia. Dentro de ella, Roosevelt formó las 4 libertades, que son libertad de palabra y de expresión, libertad para adorar a Dios a su manera, libertad económica y liberación del temor, que implicaba la reducción de armamento y la oposición a la agresión física por parte de cualquier Estado en contra de otro. Entre las consecuencias de la descolonización tenemos los conflictos étnicos de segregación racial y desplazamiento forzoso de poblaciones que huyen de las guerras, inestabilidad política en varios países, conflictos fronterizos, el trazado de las nuevas fronteras ha estado acompañado de guerras entre los nuevos estados. Nuevas exigencias hechas por los países industrializados, lo cual ha limitado las oportunidades de desarrollo económico, de avance científico, tecnológico y comercial de los países del tercer mundo. Crecimiento de la deuda externa, los altos intereses y las exigencias hechas por la banca internacional humanitaria. Y amplios sectores de población se ven sumidos en la pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la desnutrición. Como última consecuencia tenemos el fortalecimiento de la dependencia cultural expresada a través de la acogida que tienen estas sociedades, las costumbres, los valores y las prácticas extranjeras.